los consumidores tenemos el interés de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Eso sin duda alguna. Pero la pregunta es si también tenemos el derecho de que todos los bienes y servicios producidos se nos ofrezcan al menor precio posible, que sería el que alcance para recuperar el costo de producción. Bienvenidos a unas pulsaciones económicas más. En esta serie que estoy dedicando a compartir con ustedes algunas de las ideas que Adam Smith dejó plasmadas en su obra La riqueza de las naciones, publicada en 1776, y que es el Tratado de Economía Política considerado como el punto de partida de la ciencia económica moderna. En las últimas pulsaciones económicas comentaba yo lo que dice Smith al señalar que es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en alguna estratagema para subir los precios. Lo que está diciendo Smith es que difícilmente coincidirán dos personas dedicadas a la producción y oferta del mismo bien o servicio sin que se pongan de acuerdo para, por ejemplo, no competir vía precio. Es decir, para incurrir en lo que hoy en día se conoce como una práctica monopólica absoluta que en muchos países, como es el caso de México, está prohibida e inclusive penada por la ley. Pero aquí habría que ver si dos productores y oferentes de un mismo bien o servicio que se ponen de acuerdo para no competir vía precio, realmente están violando el derecho de alguien. Y aquí hay que tener muy clara la distinción entre derecho e interés. A ver, los consumidores tenemos el interés de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Eso sin duda alguna. Pero la pregunta es si también tenemos el derecho de que todos los bienes y servicios producidos se nos ofrezcan al menor precio posible, que sería el que alcance para recuperar el costo de producción. Y obviamente que ese derecho los consumidores no lo tenemos. No lo tenemos, porque si lo tuviéramos, ese derecho tendría como contrapartida la obligación de los oferentes de ofrecer cualquier bien o servicio a ese mínimo precio posible, que sería el que alcance para recuperar sus costos de producción. No es que los consumidores tengamos el derecho a que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible. Sí tenemos, obviamente, el interés de que así sea. Pero ¿qué sucede en los países como México, en los cuales las prácticas monopólicas, el acuerdo entre dos oferentes para no competir vía precios, están penadas por la ley? Que esa ley es una ley injusta. Porque, a ver, ¿qué es lo que el gobierno debe prohibir y castigar? Las conductas que violan derechos de las personas. Pero si los consumidores no tenemos el derecho, y no lo tenemos, de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible, y las leyes prohíben y castigan la práctica monopólica absoluta cuando dos productores se ponen de acuerdo para no competir vía precios, esa ley es una ley injusta porque ha sido hecha no para defender un derecho, sino para defender un interés. Y hay que tener muy clara la diferencia entre derechos e intereses. Evidentemente, ojalá y entre productores y oferentes hubiera la mayor competencia posible, pero de eso a que las leyes prohíban y sancionen lo que se conoce como prácticas monopólicas absolutas, desde mi punto de vista es un exceso, supone leyes injustas, porque las leyes lo único que deben prohibir son las conductas que violan derechos. Y si dos o más productores y oferentes de un bien o servicio que compiten entre sí se ponen de acuerdo para no competir vía precio, van en contra de los intereses de los consumidores, pero no están violando ningún derecho
de los consumidores. Y en el caso de México, por ejemplo, en el primer párrafo del artículo 28 de la Constitución, se señala que en los Estados Unidos mexicanos quedan prohibidos los monopolios y las prácticas monopólicas, lo cual, desde mi punto de vista, es incorrecto, por más que a mucha gente le suene lógico que el gobierno prohíba las prácticas monopólicas absolutas, que dos o más productores de un mismo bien o servicio se pongan de acuerdo para no competir vía precio y que de incurrir en ese tipo de prácticas sean sancionados, sanciones que en México pueden llegar inclusive a la cárcel. Eso simple y sencillamente es injusto, simple y sencillamente es una ley injusta porque, insisto, los consumidores sí tenemos el interés de que lo producido se nos ofrezca al menor precio posible, pero no tenemos el derecho de que así sea. Y cuando se hacen leyes, no para garantizar derechos, sino para defender intereses, esas leyes acaban violando los derechos de alguien y por lo tanto resultan injustas. Pero por lo pronto, qué duda cabe que Adam Smith tiene toda la razón cuando dice que es raro que se reúnan personas del mismo negocio, aunque sea para divertirse y distraerse, y que la conversación no termine en una conspiración contra el público o en algún estratagema para subir los precios, es decir, en el acuerdo entre esos productores y oferentes para no competir vía precios. Hasta aquí estas pulsaciones económicas. Nos vemos y escuchamos en la próxima.